En el vasto infinito de los universos y dimensiones, existen historias que no han sido contadas, destinos que se desvían del camino conocido. ¿Qué pasaría si el corazón más puro de todos se viera obligado a renunciar a su propia esencia para obtener un poder mayor? ¿Qué sucedería cuando el equilibrio se rompe para siempre, dando paso a algo que nunca debió existir? Esta no es la historia que todos conocen. Es el relato de Goku Aternoon, un ser cuyo nombre significa alternación desequilibrada, alguien que ya no es héroe ni villano, sino un juez implacable que recorre las dimensiones para limpiar lo que considera contaminación, sin reglas, sin límites, y con una fuerza que no necesita transformaciones para superar cualquier barrera. Bienvenidos a Dragon Ball Aternoon. Comienza la cacería. En los confines infinitos de todas las realidades, millones de sucesos ocurren al mismo tiempo en mundos distintos. Pero en una de esas realidades, un destino trágico se estaba cumpliendo. El planeta Tierra y todo su universo caminaban hacia su destrucción total. Allí, Goku, también llamado Kakaroto, luchaba junto a los guerreros Z, Vegeta, Piccolo, Gohan y todos los demás. Se enfrentaban a un ser surgido de la nada, una entidad de oscuridad absoluta que extendía su sombra por cada rincón del cosmos. Guerreros de todos los planetas caían uno tras otro, y en la Tierra la situación era desesperada. Ni siquiera con sus transformaciones desde el Super Saiyajin 1 hasta el Super Saiyajin 3, Goku lograba hacerle el menor daño. Vegeta y el resto usaban todo su poder, pero apenas conseguían dejarle un rasguño. Esa criatura estaba cubierta por una oscuridad tan densa que ni siquiera se podía distinguir su rostro ni su verdadera forma. Poco a poco, sin piedad, fue masacrando a todos los que se le oponían. Goku miraba con horror cómo caían sus amigos, hasta ver con sus propios ojos la muerte de Vegeta. Sumido en la desesperación, le quedaba solo una opción. Fue entonces cuando Kibito y el Supremo Kaioshin le propusieron la única salida posible: recurrir al poder oscuro y corrupto, a cambio de sacrificar para siempre su bondad y su esperanza. Sin otra alternativa para detener el fin de todo, Goku aceptó. Se teletransportó de inmediato para realizar el ritual prohibido del poder corrupto. Al principio no sintió nada, pero de pronto una energía inmensa y oscura brotó desde lo más profundo de su ser. Su cuerpo tembló, comenzó a escupir sangre por la boca y por los ojos, sus pupilas se tiñeron de un rojo sangriento intenso. Ya no era el mismo. Su presencia cambió, también su aspecto y su ropa. En ese momento nació Goku Aternoon, el ser de la alternación desequilibrada. Volvió a la Tierra al instante. El ser de oscuridad lo miró sorprendido, pero con una furia asesina. Sin dudarlo, Aternoon apareció a su espalda y comenzó una batalla monstruosa. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, él llevaba la delantera. Finalmente, lanzó un Kamehameha oscuro que destruyó a su enemigo para siempre. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 99% de toda la vida en ese universo había perecido por la invasión de esa oscuridad. El mundo que él conocía ya no existía. Pero Goku Aternoon no se detuvo. En su nueva forma de ver la existencia, llegó a una conclusión: la debilidad y la forma de actuar de seres como él eran la causa de que el caos siempre regresara. Por eso tomó una decisión definitiva: viajará por todas las dimensiones y realidades, para eliminar a todo aquel que, según su juicio, sea fuente de desequilibrio, contaminación y caos en sus mundos. Así comenzó la leyenda de Goku Aternoon, el cazador dimensional. En una dimensión alejada de todo lo que el tiempo y el espacio conocen, marcada con el número 733, el destino de todo un universo se estaba desmoronando por completo. El cielo ya no tenía el color azul que se acostumbraba a ver, sino que estaba teñido de tonos rojos oscuros y negros, como si la propia atmósfera estuviera ardiendo en llamas de sombra. La tierra temblaba sin cesar, las montañas se agrietaban y las ciudades quedaban reducidas a montones de escombros y polvo, mientras una batalla de proporciones inimaginables sacudía cada rincón de ese mundo. Allí, en medio de la destrucción total, se encontraban Goku y Vegeta, quienes habían elevado su poder hasta el límite absoluto, alcanzando la transformación del Super Saiyajin 3, con sus cabellos largos y brillantes, irradiando una energía dorada que parecía capaz de partir continentes enteros, pero incluso con esa fuerza colosal se veían superados frente al ser que tenían enfrente.
Frente a ellos estaba Cell Sangriento, una versión evolucionada más allá de la forma perfecta, cubierto por una aura oscura y rojiza que hacía que el aire se volviera pesado y difícil de respirar, con una presencia que infundía un miedo profundo hasta en los guerreros más valientes de toda la historia. Goku decía que su poder era algo que nunca habían imaginado y que no podían bajar la guardia ni un solo instante, mientras Vegeta respondía con rabia contenida que no se rendiría ante un monstruo creado en un laboratorio y que lucharía hasta la última gota de sangre para proteger lo que quedaba de su mundo. Ambos lanzaban golpes veloces y demoledores, combinando sus fuerzas en ataques coordinados que hacían temblar la tierra a kilómetros a la redonda, pero cada vez que el humo y el polvo se disipaban, Cell Sangriento seguía en pie sin ni siquiera una marca en su cuerpo, riéndose con una voz estruendosa y llena de soberbia mientras decía que todo lo que hacían no era más que un juego para él y que su fuerza era tan débil que ni siquiera valía la pena mencionarla. No muy lejos de allí, Goten y Trunks también habían logrado alcanzar la fase de Super Saiyajin 3, y luchaban con todas sus fuerzas contra decenas de Cell Juniors, cada uno con un poder similar al de guerreros de élite, mientras Gohan en su estado místico y Piccolo se encargaban de contener a los enemigos más pequeños y proteger a los pocos supervivientes que quedaban con vida en esa zona, tratando de mantener la calma mientras Piccolo les decía que no debían separarse o serían derrotados uno por uno, y Gohan respondía que harían lo que fuera necesario para aguantar aunque sentían que sus fuerzas se agotaban poco a poco. En el centro de la pelea principal, Goku reunió toda su energía hasta el límite de su capacidad, creando una esfera de luz azul brillante que iluminó todo el campo de batalla, gritando con todas sus fuerzas que ese sería el ataque definitivo y lanzando el Kamehameha con toda la potencia que tenía, un rayo de energía inmenso que chocó directamente contra el pecho de Cell Sangriento, provocando una explosión tan grande que pareció que el cielo se iba a romper en pedazos, pero cuando todo se calmó y el humo se fue, todos se quedaron paralizados al ver que el monstruo seguía intacto, sin el menor rasguño, diciendo con desprecio que esa era toda la fuerza que tenían para ofrecerle y que estaba muy decepcionado de lo poco que podían hacer. En ese momento en que parecía que la esperanza se había extinguido por completo y que nada podía detener la destrucción total de esa dimensión, algo extraño y aterrador ocurrió en lo más alto del cielo. El vacío se retorció como si fuera una tela que se estiraba, apareciendo una grieta oscura que se abrió cada vez más, hasta formar un portal que emanaba una energía tan densa, fría y pesada que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío que les recorría todo el cuerpo, una sensación que nunca antes habían sentido frente a ningún enemigo conocido. De ese portal oscuro salió una figura que tenía el mismo rostro, la misma estatura y el mismo cabello que Goku, pero ahí terminaban todas las semejanzas. Sus ojos eran fríos y sin emoción, su mirada parecía atravesar cualquier cosa y su aura era de un negro profundo que absorbía hasta la luz misma, era Goku Aternoon llegando en su primera misión oficial como cazador dimensional. Al ver el escenario lleno de ruinas y muerte, esbozó una sonrisa tranquila y sin rastro de bondad, mientras Cell Sangriento lo miraba con curiosidad y desconfianza, preguntando quién era y si era otra versión de ese Saiyajin que tanto le entretenía, diciendo que si se interponía en su camino, lo destruiría igual que a todos los demás. Goku Aternoon no respondió con palabras, simplemente desapareció de su lugar a una velocidad tan inmensa que ni siquiera los ojos entrenados de los guerreros podían seguirlo, apareciendo al instante justo frente a Cell y lanzando un solo puñetazo que envió al monstruo volando a kilómetros de distancia, atravesando montañas enteras y dejando un surco enorme en el suelo a su paso. Cell Sangriento se levantó lleno de furia y asombro, elevando su poder hasta el máximo límite que podía alcanzar, gritando que no permitiría que alguien así lo humillara y lanzando contra él una lluvia de ataques de energía, pero ninguno lograba tocarlo siquiera, mientras Aternoon se movía con una facilidad impresionante como si estuviera jugando con una presa débil. Comenzó entonces un intercambio de golpes que superaba todo lo que se había visto en esa dimensión, cada choque de puños creaba ondas de choque que arrasaban con todo lo que quedaba en pie a su alrededor, pero en muy poco tiempo quedó claro que Aternoon no estaba luchando con toda su fuerza, solo estaba probando qué tanto podía resistir ese ser que se creía invencible. Mientras tanto, Goten, Trunks, Gohan y Piccolo aprovecharon ese momento para eliminar a todos los Cell Juniors restantes, limpiando el terreno para que nada más interfiriera en la pelea principal.
Cuando Aternoon decidió que ya era suficiente y que había llegado el momento de terminar con esa amenaza, reunió su energía en ambas manos, pero esta vez no era la luz azul habitual de los Saiyajines, sino una mezcla de tonos negros y dorados, oscura, densa y cargada de un poder destructivo inmenso, diciendo con voz firme y fría que la contaminación de ese ser terminaba en ese instante y lanzando el Kamehameha oscuro, un rayo de energía que envolvió a Cell sangriento por completo, sin dejarle ninguna vía de escape. El monstruo gritó con todo su dolor y rabia, pero no pudo hacer nada contra esa fuerza superior, y al ser absorbido por ese ataque, se desintegró por completo hasta desaparecer sin dejar rastro, y en el mismo instante todos los Cell Juniors que quedaban también se convirtieron en polvo, ya que su existencia dependía totalmente de la energía de su creador. Los guerreros se quedaron en silencio, sin poder creer lo que acababan de presenciar, y Goku y Vegeta se acercaron con desconfianza y miedo, preguntando quién era realmente ese ser, por qué tenía su mismo rostro y de dónde sacaba un poder tan inmenso que había logrado vencer a un enemigo que ellos ni siquiera podían herir. Vegeta añadió que no sabían si era alguien que los ayudaba o si se trataba de una amenaza mucho mayor que la que acababan de enfrentar, mientras Goku Aternoon los miraba con indiferencia y respondía que él era lo que ellos nunca podrían llegar a ser, el que limpiaba todo aquello que ellos permitían que creciera y se extendiera por su propia debilidad. Sin entender nada y viendo que esa presencia era peligrosa, Goku volvió a transformarse en Super Saiyajin 3 y lanzó con toda su fuerza el puño del dragón, su técnica más poderosa y letal, pero cuando el impacto llegó al cuerpo de Aternoon, este no se movió ni un centímetro, el golpe no tuvo ningún efecto, como si hubiera chocado contra una pared de acero impenetrable. Aternoon le dijo con frialdad que le demostraría cuán débil era realmente, y con un solo movimiento de su mano lanzó a Goku contra el suelo con tanta fuerza que hizo un cráter profundo, obligándolo a volver a su forma base herido y casi sin fuerzas. En ese momento aparecieron el Supremo Kaioshin y Kibito, aterrados por la energía que sentían y sabiendo que estaban ante algo que no podían controlar, gritando que la única esperanza que les quedaba era fusionarse y usar los pendientes Potara para unir sus fuerzas en una sola mucho más poderosa. Pero antes de que pudieran siquiera acercarse para entregarlos, Aternoon levantó su mano y lanzó una ráfaga de energía precisa que destruyó los pendientes en el aire antes de que alguien pudiera tomarlos, dejándolos sin esa opción. Goku, viendo que no había otra salida, gritó a Vegeta que hicieran la danza de fusión de inmediato, que era la única forma que les quedaba para intentar detenerlo, y ambos se colocaron en la posición correcta, realizando los movimientos con total sincronía hasta que una luz cegadora los envolvió y nació Gogeta, quien al instante alcanzó la fase de Super Saiyajin 3 con una energía inmensa que parecía llenar todo el universo. Gogeta dijo que por fin verían si ese ser tenía realmente el poder que decía tener y lanzó contra él una lluvia de ataques fuertes, pero en muy poco tiempo notó algo que le heló la sangre. Goku Aternoon seguía en su forma base, sin haberse transformado en nada en absoluto, y aún así su fuerza era muy superior a la de la fusión más fuerte que habían logrado crear. Aternoon dijo que ya era suficiente con ese juego sin sentido y con solo 2 golpes secos y precisos deshizo la fusión al instante, separando a Goku y Vegeta de nuevo, y luego lanzó un ataque de energía que acabó con Vegeta en el acto sin darle tiempo ni de reaccionar. Gohan, Piccolo, Goten y Trunks intentaron atacar al mismo tiempo para detenerlo, pero fueron derrotados uno tras otro con una facilidad abrumadora, cayendo al suelo sin vida en cuestión de segundos. Goku, apenas consciente y con el cuerpo lleno de heridas, intentó levantarse una vez más para intentar hacer algo, pero Aternoon se acercó a él con pasos tranquilos y lo agarró del cuello levantándolo en el aire sin esfuerzo, diciéndole que él era la causa de todo lo malo que pasaba en ese mundo, que su bondad excesiva, su forma de actuar y su debilidad eran lo que permitían que el caos siempre regresara y que mientras existiera alguien así, las dimensiones seguirían contaminadas y condenadas a la destrucción. Apretó su mano con firmeza hasta que todo terminó, soltando el cuerpo sin vida al suelo y mirando a su alrededor con calma mientras decía que su tarea en esa dimensión había llegado a su fin. El portal oscuro se abrió de nuevo en el cielo, y Goku Aternoon entró en él sin mirar atrás, dejando la dimensión 733 convertida en ruinas y muerte, para continuar con su recorrido por todos los universos y realidades que existían, cumpliendo su misión de juzgar y eliminar todo aquello que consideraba que era la fuente de todos los males, dando inicio así a la leyenda del cazador dimensional que nadie podría detener jamás.